Que Dios bendiga vuestras vidas, mis amados hermanos. Este es un tiempo muy oportuno para poder llegar a vuestros hogares a través de este medio que es el internet, llevándoles la palabra del Señor. Estábamos tratando con una lección, el número 4, hablando sobre lo que era la regeneración referente al discipulado. Hoy vamos a continuar con la lección número 5, hablando sobre lo que es la santidad. Así que yo te invito a que tomes tu agenda, tu nota de apuntes. Siempre voy a decírtelo, porque es necesario que tú tengas ahí también guardada esos apuntes, porque lo vas a necesitar en adelante para que tú puedas también compartir la palabra del Señor con los que lo necesitan. Así que en este tiempo quiero tomar la palabra del Señor en Primera de Pedro. Está basado la palabra del Señor en Primera de Pedro, el capítulo 1, el texto 15. Primera de Pedro, el capítulo 1, el texto 15. Dice la palabra del Señor así, y se lee en la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Una vez más, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad significa separado, consagrado, apartado para Dios. Ser santo significa consagrado, apartado, separado, específicamente para servir a Dios. Hemos sido llamados de esta manera para poder servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su Dios santo, y el que te escogió te sacó del mundo de pecado, del mundo de iniquidad. Consagrar tu vida al Señor significa estar en santidad, dejar todo lo malo. Por eso hemos hablado sobre lo que es la justificación, la regeneración. Hoy vamos a tratar sobre el tema, lo que es la santidad. Y el apóstol Pedro está haciendo mención, dice claramente aquí, sed santos, así como el Señor es santo. Dice claramente: y santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas de nuestra vida debemos tener esa santidad. En todas las áreas de nuestra vida debemos estar siempre viviendo en santidad. Llámese en el área del trabajo, llámese en el área de la relación social, llámese en el área de la comunión familiar, con los hijos y con las amistades. Debe haber en todo santidad, en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Eso dice el apóstol Pedro. Dice: sed santos, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios mismo, inspirando a través del apóstol Pedro, hablando en el Espíritu de Dios, el apóstol Pedro está pidiendo eso, que en nosotros debe haber santidad en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios nos quiere así, de esta manera, ser santo, porque nos sacó de un mundo de impiedad, de un mundo de iniquidad. Por eso que ahora Dios pide de nosotros que haya santidad en todas nuestras áreas de nuestra vida. Santidad significa limpio de toda inmundicia. Santidad significa separado del pecado. Santidad también significa dedicado a Dios. Santidad significa, toma nota ahí, santidad significa limpio de toda inmundicia. Santidad también significa separado del pecado. Santidad significa dedicado a Dios. Así que esas las áreas de nuestra vida en que debe haber santidad. Limpio de toda inmundicia, separado del pecado y dedicado a Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y la santidad se alcanza a través de la fe en la palabra de Dios. La santidad se alcanza a través de la fe en la sangre de Cristo. La santidad se alcanza a través de la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a tomar el primer punto hablando sobre la santidad, que significa limpio de toda inmundicia. Les invito a tomar la palabra del Señor allí en Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el texto 5. Tome nota y busque la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el texto 5. Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el texto 5.
Dice la palabra del Señor así: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. El 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Bendito sea Dios. ¿Qué había pasado aquí? Cuando el rey Ezequías, siendo de 25 años, asumió el reinado de Israel, el rey Acaz, el anterior rey antes de él, hizo todo lo malo delante de Dios. Hizo que haga idolatría el pueblo, cerraron el templo, la casa de Dios, el tabernáculo. Los sacerdotes, los levitas se fueron cada uno por su lugar y todas las cosas estaban esparcidas. Entonces, cuando entra el rey Ezequías, en el primer año, en el primer mes de su gobierno, ordena que se reconstruya la casa del Señor, se empiece nuevamente a ordenar todas las cosas como fueron al principio, y es ahí donde el rey llama a los sacerdotes y a los levitas, los convoca en una plaza principal en el oriente y les dice que se santifiquen primeramente ellos, y después que se santifiquen, que vayan a santificar también el tabernáculo, la casa de Dios. ¿Y por qué? Le dice: porque vuestros padres se rebelaron contra Dios, han cerrado las puertas, aleluya, las puertas de los pórticos, han apagado las lámparas, no hay incienso, no hay nada de ello, ni sacrificio ni holocausto en el santuario de Dios. Entonces Ezequías convoca a los levitas y los sacerdotes, y todos ellos hacen una convocatoria a sus hermanos y se reúnen y hacen sacrificio delante de Dios, se santifican. Después que hacen eso, van al santuario, a la casa, al tabernáculo, para santificarla. Y dice en el versículo 16: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. El 18 dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había hecho el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Toda cosa inmunda, limpiaron todo lo malo. Quiere decir que todas las cosas, el templo, el tabernáculo estaba abandonado, desierto. No había un altar para Dios, todas las cosas estaban en desorden. Se entiende que había algo de suciedad dentro de ese tabernáculo, porque lo habían cerrado las puertas y nadie se entraba. Es por eso que el rey Ezequías ordena que se haga una restauración, que se haga una santificación, que se santifiquen primero los sacerdotes y los levitas, y ellos puedan convocar a sus hermanos y entrar a la casa de Dios, al tabernáculo, para limpiarla. Aquí nosotros miramos que Dios estaba tan interesado en la santidad en el tabernáculo literal de aquel entonces del antiguo pacto. Pero Dios un día dijo: estoy hastiado y cansado de tanto sacrificio de ofrendas de machos cabríos. Yo necesito un sacrificio mejor. Yo necesito un lugar, un templo no hecha por mano de hombres. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios, a través hoy en la gracia en la cual vivimos, ese templo se ha trasladado a nosotros. Usted, mi hermano, mi hermana, usted es el templo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, eso significa que nuestras vidas también deben estar en santidad. Si Dios sintió un celo vivo, si el rey Ezequías sintió un celo vivo también por ver el tabernáculo de Dios derribado, por encontrar el templo destruido y todas las cosas un desorden, lleno de inmundicia, asimismo Dios también quiere de nosotros que como templo y morada del Espíritu Santo
nosotros vivamos también en esa santidad, que limpiemos todo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, para vivir en santidad y que el Espíritu Santo more en plenitud en nosotros. Porque en el antiguo pacto, en el antiguo tabernáculo, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, descendía en el altar, en el lugar santísimo. Allí hablaba Dios a través de una nube o de fuego al pueblo de Israel o a Moisés. Así también Dios hoy en nosotros quiere tener un templo limpio, que nuestras vidas se mantengan en santidad, nuestro espíritu, nuestra alma en santidad, porque allí quiere Dios hablar a nosotros, a nuestras vidas. Aleluya, eso dice el apóstol Pablo, porque vosotros sois templos y moradas del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 7:1. Tome la palabra del Señor allí. Segunda de Corintios 7:1. Toma el apunte también en Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice la palabra del Señor así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Si Pablo mismo escribe la carta y dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, está pidiendo a la iglesia, a los hermanos ahí en Corinto, les está diciendo: así que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? La promesa de Dios de darnos vida eterna, la promesa de Dios nos ofrece coronas de oro, la promesa de Dios nos ofrece vivir juntamente con ellos por los siglos de los siglos, una vida eterna. Eso ofrece Dios y tenemos esas promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne. Y cuando habla de contaminación de carne, dice el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 5, el texto 19 en adelante, ahí encontramos los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías, todas aquellas cosas, borrachera, todas esas cosas son frutos de la carne. Y Dios está pidiendo que te despojes de ello. Hay cosas que están afectando tu comunión con Dios. Hay cosas que están afectando tu comunión, tu relación espiritual con Dios. Tú sabes lo que está pasando en tu vida. Tú sabes qué de esas cosas afectan tu ser. Y el apóstol Pablo está pidiendo eso, que nos apartemos, nos alejemos y vivamos una vida en santidad. Bendito Dios. Limpiémonos de toda contaminación. No te contamines con los frutos de la carne. No te mezcles al pecado. Sal de ese lugar. Jesucristo te sacó, te rescató con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Y dice claramente: y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando habla de contaminación de espíritu, el apóstol Pablo también habla en Efesios, el capítulo 6, el texto 12. Hay una lucha espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Cuando habla de contaminación espiritual, está hablando específicamente, hay cristianos o medios cristianos por allí que todavía se van a consultar a los brujos, que todavía se van a ver al curandero, al chamán, que todavía están haciendo cosas por allí. Óigame, leyendo las cartas, la cartomancia, la quiromancia, van todavía a los adivinos. Eso es contaminar tu espíritu, porque eso están gobernando. Pablo dice en Efesios 6:12: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, donde en las regiones celestes. Contra ellos luchamos. Y despójate de eso, déjate estar mirando aquello. Hay cristianos que se les encuentra a veces leyendo los periódicos, los diarios. ¿Qué hacen? Van buscando el diario que tenga el horóscopo, para encontrar allí y diga: óigame, hoy día me voy a morir, o mañana me van a dar dinero, oiga, se siente feliz. Eso es consultar a los adivinos. El diablo es padre de la mentira y mentiroso. Todas las cosas que habla, nunca habla verdad. Alabado sea el Señor Jesús. Santidad.
significa limpio de toda inmundicia. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tiene que estar santo, limpio, para servirle solamente a Cristo Jesús. Santidad también significa separado del pecado. Santidad significa, toma nota ahí, santidad significa separado del pecado. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Toma la palabra del Señor ahí. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el texto 3. Dice, Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el texto 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aleluya, que vivamos en santidad, en santificación. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Todos los días que tu vida, mi vida y nuestras vidas, vivamos nosotros en santidad, apartado de toda iniquidad, apartado de toda maldad. Eso quiere Dios de nosotros, que nosotros nos apartemos del mundo del pecado y vivamos una vida en comunión, en santidad con nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda de Corintios 6:17. Toma la palabra, Señor, allí. Segunda de Corintios 6:17. 17 y 18. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Salid de en medio de ellos. Sal de ese grupo de personas, que puedes tener amigos, sí, pero sal de ese grupo de personas que solamente se dedican a hablar groserías, que solamente se dedican a estar tramando, pensando, hacer cosas malas contra el prójimo. Sal de ese grupo que nada de bueno tienen. ¿Qué te va a hablar un impío si tú eres cristiano? ¿Qué lenguaje tiene el inconverso con el sistema cristiano? Ninguno. No hay ninguna relación. La palabra del Señor dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué comunión tiene el templo y los ídolos? Ningunas. Así que tienes que salir de ello. Apártate, aléjate, no te contamines. Que puedes estar en medio de ellos, sí, pero para darle la palabra. Pero si tu fe, óigame, si tu fe es pobre, si el conocimiento de la palabra es pobre en ti, va a ser difícil. Peor es que no estás buscándole a Dios en oración, en ayuno, porque esa es la fuerza espiritual del cristiano. El mismo Señor Jesucristo dijo: este género no sale sino con ayunos y oraciones. Se necesita que estés allí continuamente buscándole al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Y aquí dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apártate, aléjate de las cosas que te arrastran al pecado. Satanás va a buscar tu vida todos los días. Por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:8, dice claramente que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando tu vida continuamente. Óigame, Satanás, el diablo busca más tentar al verdadero cristiano. Por los demás, poco se interesa, porque los conoce. Sabe quién es o sabe quién eres y te busca cada día, y le das cabida al diablo y te arrastras al pecado. Es tiempo que entiendas que Dios te necesita en santidad, en toda manera de vivir, en la relación con la comunión, en la relación y la comunión que tengas ahí con los compañeros de trabajo, la relación que tienes en la familia, la relación que puedas tener en comunión con los compañeros ahí en el centro de estudio, donde te encuentres. Tú tienes que ser luz, tú tienes que ser lumbrera para ellos, pero no practiques las cosas que ellos hacen, ni hables lo que ellos hablan, no vayas a los lugares que ellos van. Sal de eso, apártate, dice el Señor Jesús, y no toques lo inmundo. Sabe, a veces se celebra el cumpleaños de la comadre, del compadre. Yo quiero decirle algo. En el camino del Señor, si antes eras compadre porque no tenías a Cristo en el corazón, si antes era la comadre porque no tenías a Cristo en el corazón, hoy que eres cristiano, eres hijo de Dios. A ese hombre o a esa mujer que en un tiempo tú le llamabas compadre, ahora llámale hermano. Trátale como hermano, pero dale la palabra.
A veces llega el cumpleaños del compadre, la comadre, y dice, ay, para que no se moleste mi compadrito, mi comadrita, bueno, voy a ir. Y el compadre te llama y te dice, oye, hermano, mira, te estoy esperando, quiero que estés aquí con nosotros, ven, te está llamando. No, le dice, yo mira, soy cristiano evangélico. No, pero tú no vas a tomar, no vas a bailar. Ven aquí un momento con nosotros, comparte un poquito de comida ahí. Está sentado mirando que la gente está tomando, bailando y haciendo cosas terribles allí. ¿Qué comunión hay allí? ¿Qué relación encuentras allí? Sal de ello, apártate, dice el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Y no toque lo inmundo, dice, y yo recibiré. Y sabe, cuando eso haces, la promesa del Señor está aquí. Dice, yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Eso significa entonces la santidad es, aleluya, limpio de toda inmundicia. La santidad es separado del pecado. Santidad también significa dedicado específicamente a Dios. Mira la palabra del Señor en Romanos el capítulo 12, el texto 1 y 2. Romanos el capítulo 12, el texto 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está haciendo un ruego, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Oiga, que tanto amaba Pablo a sus hermanos. Y le dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay alguien por ahí, hay gente que anda hablando del neoliberalismo, diciendo que Dios no tiene que ver con el cuerpo, sino con tu alma y tu espíritu. Qué equivocados. La palabra del Señor dice en Tesalonicenses claramente que el mismo Dios de paz te santifique por completo. Y lo menciona, cuerpo, alma y espíritu. Y dice que sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Y dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un cuerpo limpio, un templo limpio, un templo sano. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Muchos cristianos conozco durante el tiempo del ministerio pastoral. He ministrado vidas. He llegado a conversar con cristianos que tienen años y nunca sintieron lo que es el poder del Espíritu Santo. Fueron sellados, sí, pero no son llenos del Espíritu Santo, no tienen la llenura del Espíritu Santo. Y a veces les pregunto, ¿qué pasa con ustedes, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están así? ¿Sabe? La palabra del Señor dijo, el Señor Jesús, bien, Juan, el precursor de nuestro Maestro, el que vino a preparar el camino a la senda del Maestro, Él dijo claramente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo santifica, pero el fuego es que consume. Si tu cuerpo, tu templo está mal, está enfermo, ¿cómo quieres tú tener la llenura del Espíritu Santo? Tú tienes que tener un cuerpo limpio, sano, agradable para poder recibir la unción del poder del Espíritu Santo. Porque cuando desciende el poder del Espíritu Santo, te satura, te llena el fuego de Dios. Tu cuerpo queda débil. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Un cuerpo sano, agradable, santo, en santidad. Así que el templo tuyo, tu vida, tiene que estar dedicado solamente para Dios. Tu cuerpo ya no pertenece al mundo, porque tú has sido comprado por precio. Y ese precio lo pagó Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. La santidad se alcanza por la fe en la palabra de Dios. La santidad se alcanza por la fe en la sangre de Cristo. La santidad se alcanza por la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a ver el primer punto. Toma nota ahí. Pone como subtítulo: la santidad se alcanza por la fe en la palabra de Dios. San Juan 17:17. San Juan 17:17. Toma nota y busca la palabra del Señor. San Juan 17:17.
Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice en el versículo 18, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta palabra trae santidad, porque esta palabra es viva. El apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, le dice claramente en 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra es inspirada, es una palabra viva. Toda persona que permite que la palabra entre en su corazón, entre en su alma, va a recibir, óigame, va a recibir ese poder del cielo a través del Espíritu Santo, y su vida va a ser cambiada, transformada, una vida diferente, no como la que antes tenía, sino una vida diferente, porque esta palabra va a romper. Por eso Hebreos dice claramente que va a romper estos huesos. Esta palabra es más cortante que espada de dos filos, que va a penetrar tu alma. Cuando esta palabra entra en la vida del cristiano, óigame, hace una revolución tremenda. Hay un cambio por dentro y que va a aflorar hacia afuera. El cambio del cristiano empieza en la parte interna y luego tiene que aflorar a la parte externa. Es algo visible, notable, el cambio del cristiano cuando ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Bendito sea el Señor. Eso dice la palabra del Señor. Así que este cambio, óigame, es a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios, yo siempre he dicho a la congregación del pastoreo y a todo cristiano donde he sido invitado a llevar la palabra, les he dicho claramente que todo cristiano que conoce la palabra, va conociendo la palabra, es cuando menos va pecando. Óigame, porque la palabra le va enseñando a no hacer lo malo, que corregir sus caminos y enderezar sus pasos y volverse al verdadero camino que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra del Señor en Efesios 5:26. Efesios 5:26. Busque la palabra del Señor allí en Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. En el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia es santificada por la palabra de Dios. Cuando más conoces la palabra es cuando menos pecas. Cuando más palabra hay en tu vida es cuando más te consagras al poder del Espíritu Santo y al nombre de Cristo Jesús, para servirle solamente a Él todos los días de tu vida. Bendito sea Dios. Aleluya. La santidad también se alcanza es a través de la fe en la sangre de Cristo. La santidad se alcanza a través de la fe en la sangre de Cristo. Mira la palabra del Señor en Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice la palabra del Señor allí en Hebreos, el capítulo 10, el texto 10. Toma nota allí. Aleluya. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Está hablando del cuerpo de sacrificio. La ley en el antiguo pacto exigía un sacrificio de un cordero, un macho cabrío o un becerro. Todo hombre que pecaba tenía que venir con su animal, aleluya, traendo de la mano, agarrado, para llegar al tal sacerdote y decirle: Señor sacerdote, yo pequé, pero aquí tengo mi sacrificio, quiero que haga mi expiación de mi pecado. El sacerdote cogía el cordero o el sacrificio, la ofrenda, lo sacrificaba, lo ponía en altar, la sangre lo juntaba en un recipiente y lo rociaba sobre el pecador. Le ponía en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho, y rociaba otra parte de la sangre sobre el altar. Y era declarado limpio de su pecado este hombre. La ofrenda del sacrificio, dice el apóstol Pablo, hablando a los cristianos allá, a la iglesia, a los hebreos, le está diciendo que en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? Somos santificados mediante el cuerpo de Cristo, la ofrenda ofrecida en la cruz del Calvario mediante Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo entregó su vida una sola vez, una sola ofrenda, no como el antiguo pacto bajo la ley, que todo el tiempo que el hombre pecaba tenía que estar presentando sacrificios, ofrendas quemadas todo el tiempo. Cada pecado tenía que acudir trayendo su becerro, su cordero o un macho cabrío por su pecado. Pero en esta vez, en esta gracia en la cual estamos viviendo, que es en Cristo Jesús, es un solo sacrificio. Jesucristo murió una sola vez, no está muriendo todos los años. Cristo murió una sola vez resucitó y una sola vez te dio la salvación y para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sabe, la santidad también se alcanza a través de la obra del Espíritu Santo. Miremos la palabra del Señor en Primera de Pedro, el capítulo 1, el texto 2. Primera de Pedro, el capítulo 1, el texto 2. Dice la palabra del Señor así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro está hablando claramente aquí. Dice que somos rociados, santificados por el poder del Espíritu Santo, y somos rociados con la sangre de Jesucristo. Óigame, a través del Espíritu Santo. Ya le dije que el Espíritu Santo santifica, y con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, somos nosotros redimidos, comprados a precio de sangre. Por eso que cuando Cristo en la cruz del Calvario, su costado siendo traspasado, dice que salió sangre y agua. Sangre para pagar el precio, redimirnos de nuestros pecados. Y el agua, símbolo del Espíritu Santo, que significa para santificarnos. En ese Espíritu somos santificados. Gálatas 5:16. Toma nota. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, Pablo está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si hemos sido santificados en el Espíritu y el Espíritu mora en nosotros, porque Pablo dice eso, somos templo y morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está morando en mi vida, entonces yo tengo que vivir, andar en el Espíritu Santo de Dios, ya no haciendo la voluntad de la carne, en los deseos de mi carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la contienda, la borrachera y orgía, todas aquellas cosas que el mundo practica. Ya no estamos allí, hemos salido de ese mundo, hoy estamos viviendo en el mundo espiritual, que es a través de Cristo Jesús. Y estamos viviendo allí, estamos viviendo en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Andad en el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo. No hagas tu capricho. No hagas lo que tú crees o crees. No hagas eso. A veces empiezas en el Espíritu y vas a terminar en la carne.
Hablabas de Cristo, hablabas de Dios, pero ahora ¿qué estás haciendo? Dejando manifestar esa carne empiece a aflorar, el ego, el orgullo, la jactancia, la vanagloria. Eso es pecado delante de Dios. Bendito sea el Señor. Dios te necesita en santidad. Vive de acuerdo al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Aleluya. El versículo 22 al 25 habla los frutos del Espíritu. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo añade, dice: contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Son 9 frutos que debe producir el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando estamos caminando en el Espíritu. Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, si seguimos al Espíritu Santo, obedecemos al Espíritu Santo, entonces en nosotros debe empezar a aflorar los frutos del Espíritu Santo. Son 9 frutos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos frutos tienen que ser aflorados en nuestra vida, tienen que ser visibles en nuestro ser. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos andando en santidad. Bendito sea el Señor. La santidad tiene 2 aspectos. La santidad que se imparte en el momento de nuestra conversión y la santidad que es progresiva. Cuando nos entregamos a Cristo, la santidad lo recibimos, pero también el cristiano tiene que esforzarse a practicar la santidad día tras día. Bendito sea el Señor. El tiempo que se verifica la santificación es inmediato y también es progresiva. Vamos a ver el primer punto. La santidad es inmediata. Aleluya, en el tiempo de nuestra conversión. Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Tome nota allí. Primera de Corintios, el capítulo 6, el texto 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una pregunta, una interrogante a los hermanos en Corinto. Les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y le dice: no erréis, o sea, no cometas error. Si no sabías, no cometas error, le dice. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esas cosas era cuando tú vivías no estando en santidad, alejado de Dios, separado de Dios, vivías en esa condición, en ese mundo. Pero cuando viniste a Cristo Jesús, recibiste a Cristo en tu corazón, pasaste a ser hijo de Dios, Dios te santifica en el mismo instante. ¿Sabe la palabra? El Señor dice ahí en el versículo 11, haciendo mención, dice: esto erais algunos. O sea, cuando entregaste tu vida a Cristo, Pablo menciona la vida vieja, el viejo hombre. Pero cuando vienes a Cristo dice: esto erais algunos, que si lo que practicabas antes, eso era. Mas que ahora eras qué, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Dios? Nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Dios, en el momento que recibes a Cristo, entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas en un solo Dios ingresan en tu vida, porque abriste tu corazón y le dijiste: Señor, entra en mi ser, yo soy ahora tu Hijo, te recibo como mi Salvador. En ese instante Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo ingresan en tu vida, toman el control de tu vida. Pero es ahí donde Dios, ¿qué hace? Te lava. Tu alma estaba sucia, revolcada en el fango del pecado, pero Dios te lava con sus aguas, que es el Espíritu Santo. Te santifica, te declara santo delante del Padre.
aunque Satanás venga por ahí, el diablo, para acusarte, Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, óigame, Él dice, yo di mi vida por este hombre, yo di mi vida por esta mujer, hoy es mi hijo y mi hija, me pertenecen a mí, yo di mi sangre por ellos. Y el Señor Padre, Dios mismo, te recibe en santidad, bendito sea el Señor, y te declara justo, limpio, en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Es progresiva entonces, recibe la santidad allí, sí, pero también es progresiva. Cuando vas conociendo la palabra del Señor, es un paso hacia la santidad. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 7:1, vuelve a tomar la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bendito sea el Señor, perfeccionando la santidad. La santidad tiene que ir perfeccionándose. ¿Cómo? Cuando vas conociendo la palabra es cuando menos vas pecando. Y si pecamos, óigame, ofendemos a Dios no a la manera como antes se hacía. Ofendemos de repente con el pensamiento, con nuestras palabras. Pero más allá, las cosas tienen un límite. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios. La palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Perfeccionar la santidad. Vas gradualmente. Es como cuando para subir a un segundo piso, a un segundo nivel, ¿qué se tiene que hacer? Se da el primer paso sobre el primer peldaño, el segundo, el tercero y sucesivamente hasta que lleves al segundo nivel. Así es la santidad. Vas conociendo, recién naciste como hijo de Dios, vas conociendo la palabra del Señor. La palabra de Dios se te va dando a través del pastor o tu líder, te van dando la palabra. Cuando más conoces, significa que estás avanzando, dando los peldaños hacia la vida espiritual, creciendo, desarrollándote. ¿Hasta cuándo? La palabra dice claramente el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo será la plenitud? Cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Entonces seremos semejante a Él. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. La santidad también tiene dos aspectos. La santidad interna y la santidad externa. Aleluya. Ya le dije de antes al principio. Hay algunos que andan diciendo que no, que la santidad externa a Dios no le interesa. A Dios está más interesado en tu vida espiritual y tu alma. Yo te pregunto, cuando Cristo venga a llevarte, te levante en gloria, ¿qué te va a llevar? ¿Tu espíritu, tu alma o tu cuerpo? El Señor dice que va a venir a llevar tu cuerpo. Si estás dormido en el cementerio, descansando ahí en el sepulcro, de ahí el Señor va a sacar tu cuerpo. Y si estás con vida, tu cuerpo va a pasar por una transformación, un cambio espiritual. Eso, entonces nuestro cuerpo tiene que estar en santidad también. Y nuestra alma y nuestro espíritu también en santidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios está de acuerdo con tu santidad externa. Aleluya. La palabra del Señor lo dice claramente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. El texto del 3 al 5. Primera de Pedro, el capítulo 3, del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, de incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Óigame, está hablando sobre el atavío, la vestidura, el peinado de las mujeres, de las hermanas cristianas realmente, hijas de Dios. Dice aquí la palabra, vuestro atavío, o sea, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos. Hay algunos que se hacen una torre de Babel hacia arriba, parecen las faraonas. Yo no estoy en contra de eso,
Pero la palabra del Señor lo dice claramente, que tenemos que pensar en la palabra. Si es la palabra es, y hay que darse la palabra como es. Yo no te puedo engañar ni decirte más de lo que no está escrito en la palabra. La palabra es clara y la palabra hará sola. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino dice, el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Tu corazón, tu alma, tiene que santificarse. Por la parte externa tienes que vestirte, sí, con pudor, con modestia. Aleluya, no con vestidos lujosos ni con peinados ostentosos. Eso quiere Dios. Porque así también dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estaban esperando de Dios. Está haciendo ejemplo a los demás. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo, el capítulo 2. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el texto 9. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el texto 9. Busca la palabra del Señor allí y tome nota. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el texto 9. Dice la palabra del Señor así. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni orlas, ni perlas, ni vestidos costosos. El 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aleluya. ¿Qué más queremos nosotros, hermanos? La palabra es clara. Hay algunos por ahí, la palabra del Señor dice claramente también que la mujer no debe vestir ropa de varón, ni el varón ropa de mujer. Pero hoy la clásica en el mundo, que hoy es el unisex, el polo, la camisa es igual que del hombre, el pantalón es similar al hombre. ¡Qué terrible! La palabra del Señor es clara. ¿Quieres vivir en santidad? ¿Te quieres ir con Cristo? Entonces haz lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice tu carne. Porque la carne llama a la novedad. La carne quiere estar a la moda. Que ya vio la vecina que se puso un pantalón jeans, se puso o cosas por allí. También la cristiana quiere hacer lo mismo. ¿Cómo te vas a diferenciar? Si tú eres una hija de Dios, tú eres luz para el mundo. ¿Cómo te vas a diferenciar de los demás? Tienes que ser ejemplo. Tú eres la sal de la tierra, eres carta leída para el mundo. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las buenas obras, enseña a las demás. Haz la palabra del Señor, evangeliza, practica el amor, la misericordia con los demás. Esas son las buenas obras, las buenas acciones. De esa manera se manifiesta la verdadera cristiana. Bendito sea el Señor Jesús. Tito 2:3. Tome la palabra del Señor en Tito 2:3. Tito, el capítulo 2, el versículo 3. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aleluya. Y el 4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Quiere decir claramente que las mujeres ancianas, está hablando no de ancianas de canas. Ancianas son aquellas personas que conocen también la escritura. Respetamos a las ancianas, pero la palabra del Señor, cuando habla de ancianos, significa aquellos que conocen bien la palabra del Señor, que saben portarse como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Aleluya, a su nombre. Bendito sea el Señor. Él es nuestro Padre. Él nos enseña en su bendita palabra. En Primera de Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios, el capítulo 11, toma nota, Primera de Corintios 11, el texto 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Está hablando específicamente a la mujer y al varón también. El varón no tiene por qué dejarse crecer el cabello. Hay cristianos, hay jóvenes mayormente, óigame, en el liberalismo andando con el cabello largo. Aleluya. Parecen mujeres ahí con el cabello largo, no se distingue. Y hay mujeres hoy que se cortan el cabello, parecen hombres. La palabra del Señor dice claramente que a la mujer le ha sido dado el cabello en lugar de velo, para que tenga honra, respeto delante de Dios. Y si dice, si quiere cortarse, que se rape, hágase calvo, a ver si le agrada. Eso dice la palabra del Señor. Y dice, si al final no quieres hacer caso, te vuelves contencioso, la palabra del Señor dice, la iglesia no tenemos tal costumbre. Así que la palabra del Señor te necesita a ti en santidad y en pureza. Necesitas tú vivir, entrar al conocimiento de Dios. Aleluya. Esta es la lección 5, tratando sobre lo que es la santidad. Decíamos que santidad significa limpio de toda inmundicia. Santidad significa separado del pecado. Santidad significa dedicado a Dios. Así que esta es la palabra para tu vida, mi hermano, mi hermana. Recíbela porque es palabra viva, palabra del Señor. Ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Dale gracias al Señor por este tiempo. Ya estaremos nuevamente con la otra lección, con la 6ª lección, hablando sobre lo que es la palabra del Señor, hablando sobre lo que es la Biblia. Padre bendito, Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios amado, en esta hora, por tu grande amor y tu gran misericordia. Eres un Dios precioso y maravilloso, Señor. Guarda y cuida a tus hijos, oh Dios, aquellos que están oyendo esta palabra. Esta palabra es tuya, palabra viva, Señor, palabra que edifica, palabra que consuela. Tú no necesitas una vida en santidad y no en pecado, porque somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice claramente, no contristemos al Espíritu Santo. Si tú eres la morada, si nosotros somos la morada tuya, Señor, y tu Espíritu mora en nosotros, entonces ayúdanos, oh Dios, a vivir y a practicar la palabra tuya, no solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra tuya, Señor. Gracias, papito Dios, te doy ahora, y tus bendiciones, Señor, sobre la vida de tus hijos y aquellos que están oyendo, Señor, esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Ahí donde tú estás, oye la palabra del Señor, escúchala y comparte también con otros. Dios te bendiga.